Este podcast es un contenido exclusivo de Cambiando mi imagen. El podcast El secreto es la imagen, Perú 2024. Bienvenidos al podcast El secreto es la imagen. Este es un capítulo más, aquí transmitido por YouTube. Bienvenido Roberto y bienvenida Arleni, que es nuestra invitada del día de hoy. Arleni es relacionista pública y estudió ciencias de la comunicación en Tacna y a la vez tiene una experiencia de 12 años, tanto en el sector privado como público. Bienvenida, Arleni, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alessandra. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arleni? Es un gusto tenerte aquí en el podcast. Tengo una duda, ¿no? Dime. ¿Dónde nos confundimos con las relaciones públicas, las comunicaciones, la imagen o a veces el área que dicen que es imagen institucional? O sea, sé que tienen que ver mucho, pero si nos ayudas por ahí, ¿por dónde vamos? Ya, a ver. En lo que es las relaciones públicas, acá, sí va de la mano con lo que es imagen institucional. De hecho, pues se relacionan, ¿no? Y una herramienta de las relaciones públicas es la comunicación. Es una de las herramientas, pero no se basa solamente en ello. Creo que para entenderlo en forma más clara, Ujú. nos iríamos, ¿no? Por conocer qué son las relaciones públicas. Y en ese aspecto podemos decir que las relaciones públicas se basan en estrategias diseñadas. Son acciones planificadas que tienen un objetivo, ¿no? Que puede ser generar más confianza en el público. Y cuando hablo de público, puede ser interno, en este caso en la empresa o en una institución, el personal que trabaja, que ahora se llaman colaboradores. También con quienes nos relacionamos, ya sea empresa, ¿no? Con los proveedores. Va de todos nosotros que forman el entorno, como le digo, ¿no? Puede ser en la parte interna o también en la parte externa. Tanto empresas, en las instituciones con mayor relevancia, porque siempre hay esa generación, ¿no? De la opinión pública. Entonces es ahí también donde se habla que eso es imagen institucional. Es ahí, ¿no? Donde se aplica ese término para ver la percepción. Y otro punto también ahí es la investigación, porque las relaciones públicas utilizan bastante la investigación. Si no investigamos, ¿cómo podemos saber lo que opina o cómo nos ve, ¿no? El público externo. No tendríamos cómo saber. Entonces, para eso es la investigación. De igual forma, ¿no? ¿Cómo está el clima laboral dentro de la empresa? Igual. Y en este campo también podemos ver así más pequeñito, como Alessandra me decía, en el campo de los emprendedores, ¿no? Del negocio. Y ahí es un poquito tal vez más fácil porque como es algo más pequeño, el trato es más directo, a diferencia de una empresa, porque en la empresa el cliente no se va a relacionar directamente, ¿no? Con el dueño de la empresa y de así, ¿no? Porque todo tiene una jerarquía. Entonces ahí es un poco más distante ese trato. Entonces creo que es una ventaja desde el punto que tienen los emprendedores, porque pueden conocer ya en forma directa, no necesitan contratar, digamos, a alguien. Ellos al ofrecer su servicio o los bienes, entonces ven, ¿no? ¿Cuál es la percepción que puede tener su cliente respecto al producto, respecto al trato también que uno le da, ¿no? Justo ahorita mencionabas el término opinión pública, ¿no? Y Ujú. eso es algo que a veces no usamos mucho con los emprendedores o de repente con los negocios pequeños, ¿no? Porque de repente no hay esa opinión pública, o sea, porque todavía no es muy conocido. O sea, para usar relaciones públicas necesitamos ya que sea una marca más sólida necesariamente. No, porque, por ejemplo, los tipos de relaciones públicas hay diferentes, ¿no? Está en el ámbito político, relaciones públicas del ámbito internacional de país con otros países, del aspecto de los tratados y así, del ámbito empresarial, que ahí va, ¿no? El término de opinión pública. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a públicos más grandes, masivos,
hoy en día que se utilizan lo que son las redes sociales. Entonces, por eso se habla un poquito más opinión pública en el aspecto de relaciones empresariales, ¿no? Las relaciones públicas, pero del aspecto empresarial. En el caso de, como te dije, de los emprendedores, como es más cercano ese vínculo que hay, un ejemplo, ¿no? Va un cliente a una tienda que ofrecen lo que son pinturas. Entonces, por lo general, quien va a atender, porque también a veces hay excepciones, a veces es el mismo dueño que tiene su local, que recién ha iniciado, ¿no? En este caso, como dices, de los emprendedores, todavía no ha contratado a una persona. Y entonces él mismo va a ofrecer el producto al cliente y ahí es muy importante conocer qué productos tengo, las ventajas, desventajas. En este aspecto te puedo comentar de que en el campo del emprendedor es muy importante la experiencia que uno le va a brindar al cliente, ya sea que compre, que es lo que uno busca, y si es que por alguna razón no llegara a comprar y solo está cotizando, igual que se lleve una buena experiencia, ¿no? De que uno lo ha asesorado. Podría, digamos, un cliente, quiero pintar mi casa, dice, entonces él le puede ofrecer, ya, mire, tengo esta pintura, usted desea para pintar su fachada, desea para pintar su cocina, alguna habitación, y va a decir, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Es que si es para su fachada, va a caer más directo el sol, entonces le puedo ofrecer, digamos, esta pintura que tiene látex, añadir otros componentes que va a ayudar a que se mantenga el color y así y le puede decir estas características porque él conoce la variedad de sus productos. Y le dice, si es para la cocina, pues a veces que hay humedad, y entonces mejor esta pintura le recomiendo, y así, ¿no? Entonces el cliente se va satisfecho y se va con una buena imagen, y capaz si tiene un familiar o amigos, es posible, muy posible, que va a recomendar, porque dice, no, sí, un buen trato, buenos productos, precio adecuado y sobre todo, como le dije, la experiencia, porque puede ser que el señor del costado tenga el mismo producto al mismo precio, pero ¿qué diferencia? El trato, la experiencia que uno les brinde. Entonces, si vamos pensando en el perfil de alguien que hace las relaciones públicas o que se encarga de las relaciones públicas en una empresa, ¿cómo tendría que ser esta persona? Aparte del servicio, que sí nos está quedando bastante claro que tiene que tener una buena base de vocación de servicio, ¿no? Mm, en algo así recontra simple, que sepa escuchar y analizar, porque si no tiene, digamos, esta capacidad, va a perder la oportunidad, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que necesita mi cliente si es que no soy una persona observadora? También según cómo es la persona, ¿no? Si es una persona que veo que está muy ocupada, entonces no le voy a hablar tan despacio, tengo que saber manejar el lenguaje, ¿no? ¿Cómo me voy a dirigir? Y eso también lo que habla de las relaciones públicas. Maneja lo que es la comunicación, cómo se va a dar. En la empresa se hace lo que es un plan de comunicación, pero para el punto del emprendedor simplemente puede ser, ¿no? Según el tipo de cliente que venga, si es un ama de casa, no sé, un señor que está buscando, no sé, una pintura eh, para un edificio, no sé, según la necesidad, ofrecerle, ¿no? ¿Qué producto es el más adecuado? Y para eso, como le digo, es importante observar y sobre todo escuchar. Y así podemos detectar las necesidades y ser más asertivos para que se vaya satisfecho con el producto o bien también que le vamos a brindar. Ahorita que mencionas justo el tema de escuchar, entonces no podríamos decir que todos los comunicadores necesariamente podrían ser buenos relacionistas públicos, ¿no? O no necesariamente un relacionista público sería un comunicador, sino más bien una persona que, independientemente de lo que haya estudiado, tenga ese nivel de empatía, de habilidades blandas, de interés por los demás, de repente de ese detalle hacia analizar más el contexto, ¿o tú qué crees? Mm, el primer punto, como dije, es escuchar, pero en las relaciones públicas uno estudia de cómo gestionar esa comunicación, de cómo yo llego a mi público. Entonces puede ser que yo sea bueno escuchando,
pero si no sé gestionar esa comunicación, si no tengo las herramientas o estrategias de cómo adecuar mi mensaje y así, ¿no? Y otras herramientas más, que también las relaciones públicas a veces también se puede valer del marketing. Entonces, si yo no sé gestionar todos esos aspectos, puede ser ahí, ¿no? Que ese plus que tenía de saber escuchar, pues no lo aproveche. Y también, como le dije, hoy en día estamos bastante con lo que son las redes sociales. Entonces, también es importante que ya sea un emprendedor o una empresa, se tiene que capacitar en esto. Un ejemplo son algunas tiendas que ofrecen prendas de vestir, hacen lo que son en vivos viendo o dando a conocer, mejor dicho, qué productos nuevos han ingresado a su tienda, hacen sorteos según las personas que se han conectado. Y eso es una forma también de difundir y dice, no, comparte, pon un me gusta y todo lo que han compartido así con otras personas ya van a entrar al sorteo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos haciendo de que ellos recomienden y haciendo una difusión, ¿no? De lo que es de la marca mediante estas nuevas herramientas. Entonces, también se tiene que capacitar. Y por ejemplo, estas personas que se encargan de unir marcas, buscar alianzas o de repente ayudar hasta, de cierta manera, conectar a una empresa con una buena causa en tema de responsabilidad social, ¿también es considerado relaciones públicas o lo consideras fuera? Uno de los objetivos de las relaciones públicas está en este campo. Como te dije, las relaciones públicas también van empresa con proveedor. Puede ser una microempresa, el emprendedor con los proveedores, tiene que analizar, ¿no? Eh, el tipo, digamos, que si uno es un taller de confección de buzos, va a ver, ¿no? Ya, este proveedor, cómo es su tela, el color, todo eso, ¿no? Los acabados, los hilos. Entonces ahí va viendo, ¿no? De lo que es el proveedor. Ahora, en esto que mencionabas también de lo que son apoyar campañas sociales, eso también es uno de los objetivos de las relaciones públicas. Hay muchas empresas que tienen, ¿no? Lo que es responsabilidad social y hacen, por ejemplo, donaciones a lo que son asociaciones del cuidado de los canes, ¿no? De los perros, o tantas acciones que hay, ¿no? Apoyan, tienen alianzas con las ONGs, brindan este apoyo. ¿Para qué? Para poder generar una imagen positiva de que el público, como hemos mencionado antes, diga, ah, no, pues esta empresa sí, ¿no? Se relaciona bien con lo que es el entorno, ayuda, tiene esta imagen. Entonces, dentro de las relaciones públicas se busca esto, que la percepción sea positiva por parte de las personas. Justo veía hace poco una publicidad de una persona que vendía, por ejemplo, servicios de asesoría de imagen, así como nosotros, de color, y justo colocaba abajo, ¿no? Y además el 20% será para, no sé, para apoyar las inundaciones en tal país. Entonces, eso es relaciones públicas también. Sí, sí está dentro para que el cliente o el usuario, en este caso, tenga, ¿no? Esa imagen, que es una empresa que tiene responsabilidad social, que es una empresa que apoya. Aunque, sí, Nada, me quedé pensando. Lo que pasa es que yo tenía, bueno, en la cabeza de relaciones públicas mucho el tema de la posición en la parte política, en la parte de arriba, pero no me imaginé que también nos podía ayudar en la parte de abajo, los emprendedores y a las personas, digamos, microempresarios o las personas que tienen organizaciones pequeñas que pueden transformar de otra manera la organización. Ahora veía Mm, que, o bueno, escuchaba que también tiene muchos puntos. Entonces, hay herramientas principales que podemos fortalecer. Por ejemplo, yo particularmente yo trabajo en lo que es diseño, merchandising, ese es mi trabajo, ¿no? Hago campañas publicitarias, esas cosas, pero las relaciones públicas, ¿cómo me ayudarían a mí o qué herramientas debería fortalecer para comenzar, digamos, a destacar, no a destacar, se dice a incluirlo en el plan? Porque claro, a veces cuando hacemos el plan de marketing, tienes objetivos, pero no me había percatado que podría llevarse como para relaciones públicas para entablar alianzas y otras cosas que nos pudieran ayudar. ya.
Creo que en este aspecto sería la investigación. Uno de los puntos de las relaciones públicas, como te dije, es investigar. ¿Qué queremos mediante esto? Mediante la investigación podemos detectar algunos problemas. Eh, por ejemplo, a veces el conflicto que puede existir entre un colaborador y otro puede afectar lo que son la productividad de la empresa. Y también, si es que esta empresa también a veces funciona como proveedor, entonces capaz el colaborador no está haciendo un buen desempeño, ¿no? Y el cliente tiene una mala imagen. Entonces es ahí donde a veces entra, ¿no?, la campaña de marketing y todo ello para poder mejorar. Entonces, una vez habiendo detectado, ¿no?, cuáles son las causas del problema, mediante lo que es el plan de marketing o un plan de comunicación, podemos dar solución, podemos mejorar, ¿no?, estos problemas detectados. Y luego viene lo que es la etapa de medir los resultados, porque ya hemos terminado, ¿no? Hemos hecho ya nuestro plan de marketing, ya lo hemos ejecutado, o también el plan de comunicación. Entonces queremos ver si es que se ha logrado el objetivo o algo pasó ahí y no se ha llegado, ¿no?, a lo que queríamos. Entonces, para mí sería eso, ¿no? Primero investigar, según eso ya ver cómo vamos a diseñar el plan de marketing o el plan de comunicación. Es importante también cómo vamos a difundir esa comunicación según el público a quien queremos dirigirnos. Hay que adecuar, ¿no?, el lenguaje y todo ello. Y la última fase es medir si se ha llegado o no al resultado. Entonces, para resumir un poco lo que es relaciones públicas, entonces lo mejor que nosotros hacemos o producimos se lo vamos a hacer mucho más evidente a la gente. O sea, como que nos vamos a portar bien y se lo vamos a mostrar a la gente. ¿Algo así serían las relaciones públicas o Mm, no necesariamente? Claro, en lo que es comportarse bien, es que ser auténticos. No es tampoco dar una imagen fingida, porque tarde Porque o en los temprano va a políticos a veces se caer. ve, ¿no? Como que, hice esta obra, entonces, justo me pongo en la foto, ¿no? Cargando al bebé, ¿no? Entonces, Además, o... que venimos a tocar políticos, políticas, no va a aportar. No puedes hacer eso. Claro. Es mentira. No, y en el campo político, por ejemplo, no, o sea, no solamente es, ya salí en la foto y tuve delante de cámaras tal comportamiento, ya se apagaron las cámaras y, uy, cambió mi forma de ser, o sea, ¿qué Puede estar pasó? en el Pero el aire. público sigue ahí, sigue viendo cuál es mi comportamiento, entonces ahí va a haber una incongruencia y se van a dar cuenta de que es fingido. Entonces, las relaciones públicas, como te dije, es gestionar la comunicación y en la investigación está ahí, ¿no? Detectar los problemas. Tal vez yo, no sé, como en ese campo, ¿no?, de la política, tengo que mejorar, tal vez ser una persona más accesible, ¿no? Más empático, pero es por un compromiso que yo opto, ¿no?, para poder mejorar esto. Pero no fingirlo, porque va a caer, o sea, eh, algo, como dice, ¿no? No es auténtico y se siente. Cuando algo no es auténtico, no hay esa conexión. Y si contrato a alguien que parezca auténtico, ¿eso sería manipular? Mm. Alguien que sí se vea como... Hace rato conversábamos antes de salir en el Ujú. video, Quiere ser candidata, creo. que de repente las empresas estarían contratando a alguien que sea muy carismático, ¿no? Que se comunique muy bien y esté dando esa imagen, ¿no? Frente a los demás. Y a la vez está ayudando de repente a hacer una obra. O sea, estaría mal porque está haciendo algo bueno por esas personas, aunque no sea de corazón. A ver si entendí bien. ¿Te refieres así como a un vocero? Porque hay Algo muchos así, ajá. Sí, ajá, eso. ya, pero claro, pero un vocero es una persona, es un profesional que sabe gestionar lo que es la comunicación, ¿no? Sino que yo me he ido por el otro ejemplo, ¿no?, que me dijo de un político. Entonces, un político me dijo, en una obra es él quien se presenta, o sea, no es otra persona, no es él porque, digamos, bueno, hablando un poquito también del marketing, el producto es él.
un político va a ser el producto, porque también eso se maneja en marketing político. Entonces él es el producto y las personas van a ver, ¿no? Cuáles son las cualidades y defectos que tiene este producto, en este caso sería el político, cómo se relaciona Ok. con las demás personas. Y entonces ahí por eso yo hablaba, ¿no? Que tiene que ser una persona auténtica. Ahora, en segundo ejemplo, es yo contratar a otra persona y sí es válido y no hay ningún problema porque las empresas hacen eso porque, como te comentaba en un inicio, que el dueño de la empresa se relacione directo con el cliente, pues no se da o no es usual por toda la jerarquía que hay. Entonces, en este caso, aparte que no tienen una sola empresa, tienen a veces varias, son multinacionales o a nivel del país hay otras empresas más. Entonces tiene que ver diferentes públicos y para ello lo mejor es contratar a alguien, ¿no? A un profesional que se encargue de gestionar esto. Entonces hay más o menos algunas ideas de cómo se trabaja en macro y cómo de repente podríamos ir aplicándolo, ya pensar más o menos cómo aplicarlo a nivel de emprendimiento. ¿Cuáles son, Arleni, las principales estrategias que se utilizan en relaciones públicas para que la gente lo entienda un poquito más claro, ¿no? Hemos visto algunos temas de servicio y responsabilidad social, pero ¿qué tipo de estrategias podríamos ir implementando? Ya, creo que yo me voy a ir más por lo que es la parte micro, porque hoy en día hay bastante eso de los emprendedores. El aspecto de las empresas, ellos por lo general contratan, como te dije, ¿no? Profesionales y no hay tanto problema en este aspecto. Para un emprendedor, como te dije, lo importante es hacer su investigación de mercado. Y no es que tampoco, digamos, no, si no tienen los recursos financieros para hacer ello, simplemente, como dije, es ser observador tanto en sus clientes y como también ser observador con uno mismo. ¿Cómo yo me estoy relacionando con las personas? ¿Está bien mi trato? ¿Tengo que ser más empático? Un ejemplo así bien sencillo. Eh, Conocí a una señora que ella tiene, ¿no? Lo que es un negocio así de venta de empanadas, ¿ya? Empanadas y otros productos más. Ya tiene ahí como una pequeña tiendita. Entonces justo yo había ido y le pasó pues que el proveedor se olvidó, hubo un error y no le trajeron las empanadas. Aparte, bueno, ella también vende otras cosas, pero justo el proveedor de las empanadas pues se olvidó y no trajo el producto. Y según él, que ella no había hecho el pedido. Y después ella me cuenta, no, pero yo sí hice el pedido. Entonces, ya yo no le dije nada, simplemente vi, ¿no? Cuál iba a ser la reacción. Entonces dije, si el proveedor ve en el presente, va a decir, no, tengo que enviar un taxi, la caja con las empanadas que por algún error no llegó, ¿no? A su destino. Y si él está dispuesto a invertir este dinero en lo que es enviar el taxi y todo ello para que llegue el producto, a él le va a restar su ganancia, que es un costo extra. Entonces, generalmente ella me dice que el carro que le reparte las empanadas ya tiene una ruta, pero justo por mala suerte, no sé qué percance se habrá suscitado, pues no llegó a ella, ¿no? Su caja de empanadas. Viéndolo a futuro, si es que él no mandaba este taxi o no le hacía llegar esta caja de empanadas, yo creo que ella ya no hubiera seguido comprando a este proveedor, hubiera buscado otro y ya pues hubiera perdido esta clienta, ¿no? Que es esta señora. Eso sí lo ve a largo plazo, a futuro. Pero como dije, si lo ve en el presente, va a haber solamente una pérdida de ganancia de ese día. Entonces simplemente observé, ¿no? Que cuál iba a ser la reacción del proveedor. Y estaban ahí que hablaban, coordinaban por WhatsApp y al final le envió lo que era la caja con empanadas y eso hizo de que, uno, ella tuviera más confianza en este proveedor porque sabe de que si hay algún problema, algún error, algo que se va a suscitar, él lo va a solucionar y ella no va a salir perjudicada. Porque también si es que él no enviaba la empanada, ella iba a tener, ¿no? Ese problema de qué iba a vender. O sea, si venía un cliente, no tengo empanadas, pierde, ¿no? Entonces
la persona va y busca en otro lugar. Y eso hace que ella también un poquito a largo plazo, algunos clientes, digamos, también pierda. Capaz ya no van a querer comprar donde ella. Entonces, es también preocuparnos por todas las relaciones que tenemos con cualquier agente o grupo de influencia dentro de nuestro negocio. Pones el ejemplo, por ejemplo, el proveedor, pero tal vez podría ser el tema de la responsabilidad con la comunidad o de repente, no sé, con los mismos empleados. O sea, el preocuparnos muy bien de que la percepción que se tenga acerca de la empresa o del producto sea la mejor posible y en caso de errores que siempre ocurren, hasta en los eventos, pues dar soluciones rápidas. Sí, es importante dar soluciones rápidas y sobre todo identificar quién es nuestro público o entorno más cercano. Como emprendedor, ¿qué es lo que mis clientes, los otros proveedores, con la comunidad? No tanto, porque creo que como recién está emprendiendo, ¿no? Recién ha iniciado su negocio, todavía no está en la capacidad económica de poder invertir o apoyar como responsabilidad social. Todavía tiene que estabilizar su negocio y poco a poco, ¿no? Ir trabajando esto. Pero puede apoyar, no sé, una campaña que no le demande tanto inversión financiera o hacerse conocer también como una persona en este caso puede ser, ¿no? Como un vecino que es algo altruista, que lo que en sus posibilidades brinda, ¿no? Apoyo. Ujú. Me quedé con el tema de las empanadas porque justo se me antojó una. Este, no, ¿qué pasaba si es que, por ejemplo, era entregar un pedido grande y pasaba este tema del proveedor que no te dio la empanada Ujú, y bueno, y la dueña tenía que entregarlo? O sea, como relacionista público, o sea, digamos que es una microempresa un poco más grande, te llamarían a ti y te decían, no sé, vemos otra opción. O sea, ¿qué se hace en ese momento? Porque eso viene, se vuelve una crisis, ¿no? Claro, es una crisis ujú. de empanadas. No hay empanadas en Lima. ¿Qué es esto? No, pero o sea, ¿cómo lo manejas? Porque a nivel macro, digamos que es político, eso, lo entendemos porque ya hay un tema de protocolos, todo eso, pero a nivel micro, ¿cómo se maneja? Porque claro, normalmente los proveedores te dicen, no hay, se acabó, nunca llegó el carro y se cierran, pero la persona que tiene el servicio va a dar el servicio, se queda al aire, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esa parte? Sé que en momentos pues debe ser, pero bueno, estresante, gritan, pero en ese aspecto, ¿cómo entraría, digamos, la parte de relación pública ahí? Ya, según lo que te entendí, la pregunta es de que tengo un pedido, algo grande por entregar. Mi proveedor me falló. ¿Listo? Entonces ya intenté coordinar con él, que me diera una solución y no obtuve resultados positivos. Ya, si sigo discutiendo con ese proveedor, voy a perder tiempo. Definitivamente voy a perder tiempo, entonces lo que mejor puedo hacer es ver, como dicen, ¿no? Plan B, plan C. Mm, siempre tener así, no sé, recurrir a otra tienda y tal vez no le voy a pedir, porque es ese mismo día, de momento no va a poder con esa cantidad. Le pido lo que tenga. Y así voy buscando, aunque sea en dos, tres, cuatro tiendas o panaderías en este caso, en cuatro panaderías o las que yo requiera para poder cumplir con la entrega de mi pedido. Tal vez ese día, como te digo, económicamente no voy a ver una ganancia, pero no voy a quedar mal con mi cliente y él va a confiar, como te digo, en mí. Y uno de los aspectos de las redes públicas es eso, generar confianza en el cliente, generar confianza en la opinión pública. Es muy importante la confianza. ¿Qué sería lo incorrecto en esa crisis? Porque hay personas que a veces se ponen muy coléricas, ¿no? Irascibles, y en ese momento agarran el celular y dice en vivo, ¿no? Les voy a comentar que tal persona me falló y por eso quedé mal con mi cliente, ¿no? Y pierden tiempo en vez de solucionar la crisis, como bien mencionabas tú, ¿no? De tratar de juntar la mayor cantidad de empanadas posibles. Y eso de repente tiene un impacto todavía más negativo en su marca.
Claro, porque no es solucionado en sí el problema y las relaciones públicas buscan esto. Si hay un problema, gestionar, como te dije, la comunicación y resolver los problemas. Que la confianza, pues que me estoy basando en lo que es, Ujú, como te dije, el supuestos. aspecto del negocio, que no se pierda esa confianza. La, hablábamos también un tema de lo que era eh, los valores intangibles, así. Y uno de los aspectos, la imagen es algo intangible, la confianza es algo intangible, pero es muy importante. Claro, y luego devolver la confianza que justo mencionabas de la persona que le ibas a dar el producto y, por ejemplo, no se pudo completar el pedido o no están ricas todas las empanadas porque son de muchas panaderías diferentes. Entonces, ese trabajo también bueno, me imagino que es complicado porque aparte de dar la cara y decir, mira, ha pasado esto, lo otro, y también que la otra persona te comprenda, debe ser, bueno, sí me pasó una vez, por eso hablo de eso. Ujú. Pero es complicado y tienes que tener mucho manejo bueno, de situación y todo, pero es eso, tener un plan B y un plan C en caso de todos los emprendedores, porque siempre puede pasar. Claro, y ahí como te decía, es muy importante las relaciones con los proveedores, porque en lo que te decía del plan B, algunas empresas tienen, claro, un proveedor principal, pero en plan de contingencia tengo un proveedor secundario. O sea, nosotros como emprendedores debemos siempre no relacionarnos con otras personas más. Capaz no le he comprado ahora, pero conocer, ya, esta panadería está, puedo visitar, probar, como dices, ¿no? Comprarle un día una empanadita, entonces ya voy viendo, o ya conozco el sabor y conozco la calidad. A eso me refería. Entonces, ya un poquito tal vez con este criterio yo ya sé, ya, esta panadería puedo comprarles, según también, ¿no? Lo que yo conozco de la reputación. Y eso también es otro aspecto importante, la reputación. Como te decía, la confianza, que no se pierda en cliente y sobre todo, cuál es la reputación que yo como empresa, yo como emprendedor, como mi negocio, que no se pierda, ¿no? Mantener esa reputación. Y se me ocurre también de que de repente esa crisis se podría haber manejado mejor si es que yo hubiese llamado, no sé, el día anterior y, ¿no? Verificar, oye, ¿estás haciendo las empanadas? ¿O a qué hora van a estar mañana? ¿Me puedes confirmar nuevamente a qué hora van a estar las empanadas? Porque de repente la persona se olvidó. O de repente también yo tener esa holgura de tiempo, ¿no? Las empanadas no van a llegar a las 7 cuando el pedido tiene que entregarse a las 8, sino las empanadas llegan a las 5. Entonces me podría dar esas 2 horas o 3 horas de margen, posibilidades de caso ocurra algo, no sé, que la panadería donde hacen las empanadas se incendie, que vendría a ser lo peor en la crisis, ya lo menos probable, pues yo pueda conseguir empanadas. Mm. Claro, aunque yo más o menos le entendí del ejemplo que hizo acá el joven, de que fue así un Gracias, imprevisto, gracias por el joven. que no he podido, eh, que sucedió de un momento a otro, ¿ya? No he podido, digamos, prever eso, no se ha podido evitar. O simplemente ya, aunque es muy fatalista, ocurrió un accidente en el carro y por eso no llegaron las No sabes empanadas. todo lo que he pasado yo, 20 Eh, años trabajando. Voy a Claro, hacer una novela de esto de mi vida. es que eso es cierto, porque pasan imprevistos y por eso uno como relacionista público tiene que manejar lo que es plan A, plan B, plan C. Ujú. Había también una compañera que le pasó, era sobre unas medallas. Ya había una premiación, entonces estaban los trofeos, las medallas, ya había mandado de hacer, ella es una persona que le gusta siempre planificar las cosas y como dices tú, ¿no? Se comunica con el proveedor, cómo va, sí, ya a qué hora voy a recogerlo y así, así. Pero cuando fue a recoger hubo un error en lo que a veces pasa, ¿no? En la impresión y dijo, ¿qué pasó con las medallas? ¿Y ahora qué hago? Así, ¿no? Y entonces ella se vio en esa urgencia, ¿qué va a hacer? Pero ella me comentó que a veces no hay que esperar a que eso pase, ¿no? Sabemos que puede surgir. Y ella ya había tenido unas medallas, como así, como digo, de repuesto, digamos, ¿no?
en caso que algo pasara. Entonces yo me quedé con con esa anécdota y que dije, pues sí, uno tiene que ser precavido. Y me dijo, sí, siempre ten tus medallas, bueno, en caso de ella, ¿no? Que ella se dedica más a esto, tu medalla de repuesto o algo, ¿no? Un proveedor ahí, como te dije, ¿no? Secundario, que me pueda dar solución. Y no uno, tengo que manejar varios, como dicen, ¿no? Mi cartera de proveedores. Ujú. Sí, yo voy a aprovechar para dar un testimonio de vida para que no digamos. No, yo trabajaba, bueno, trabajo todavía algunos trabajos lo hago 24 horas. Y cuando empecé a hacer 24 horas, me pasaba a veces que decía, sí, voy a entregar el trabajo y lo dejaba en imprenta. Iba confiado a la imprenta a las 8 de la noche a recoger y no estaba ni secado el material o no lo habían impreso. Y o sea, era un desastre y encima tenía a la persona o al cliente preguntando porque tenía que entregar al día siguiente temprano el material. Entonces decidí ya solamente que cuando trabajara 24 horas, solamente dedicarme a ese cliente, pero tenía que estar atrás del proveedor o y haciendo todo el circuito para que no me vuelvan bueno, a dejar así al aire. Entonces, de haber sabido llamar a Arlene y decía, Arlene, ayúdame, sácame a las personas encima, porque de verdad que es bien tedioso porque llega un momento en que ya no tienes cómo explicar a las personas las cosas. Y bueno, claro, uno asume la responsabilidad porque se confía, que es lo que estábamos hablando, entonces ahí es donde desvaría muchas cosas, ¿no? Entonces ahí ya con el Claro. tiempo aprendí, ya, pues, igual ya tengo dos, tres proveedores que me ayudan. Ahora, por ejemplo, manejo bien los tiempos, ya no digo, y si es 24 horas que digo, estoy todo el día en eso. Y así evito también Claro, que no, que funcione. Porque a veces en imprenta, el tema del secado, pues vale mucho porque si no se retintan, se pega y se malogra el material. Y en merchandising es igual. Y también, perdón, ya normalmente les digo, pues, el, el proveedor me dice, te entrego en 2 días. Yo siempre le digo, un día más a la persona. Ya no digo, porque antes sí decía netamente 2 días y me pasó. Por eso me sentí identificado con las empanadas, así que han tocado mi corazón, chicos. justo Gusta eso te iba a más. decir, me leíste el pensamiento porque eso se aplica bastante, o sea, digamos, si el proveedor me va a entregar ya sea lo que yo he mandado a hacer en 2 días, yo al cliente no le voy a decir ya dentro de 2 días, si él me va a entregar, digamos, al mediodía, yo no le voy a decir te voy a entregar a las 2 de la tarde. No, es muy poco tiempo. En caso que ocurra un imprevisto, el margen de tiempo que me estás dando para solucionarlo es muy poco. Entonces, bueno, aquí el joven que no me aprende su nombre, aplicó, Roberto, está Roberto. bien, Roberto. Lo que Roberto aplicó, que lo he ido aprendiendo en base a la experiencia, es algo que se da por estrategia. Son 15 años de No, experiencia. no sé, siempre se da, ¿no? Un tiempo de margen, como te digo, ¿no? Para utilizarlo. En caso de algún imprevisto, puedo solucionarlo dentro de ese tiempo. Lo que quería consultarte, Arlene, ahora que está tan de moda el tema de las ferias, showrooms, actividades de networking que pueden servir mucho para los emprendedores, pues, ¿qué estrategias podríamos tener desde las relaciones públicas para poder manejarnos bien en un evento, ¿no? O en un congreso o en estos eventos de networking, para que sea provechoso? Ya, en lo que son de los eventos, siempre se anuncia, ¿no? Quiénes son las empresas o las personas que van a participar, o al menos tenemos una noción de ello. Entonces nosotros, y siempre te lo voy a repetir, investigamos con quiénes nos conviene más, tal vez hacer alianzas, mediante la comunicación, una simple conversación, nos vamos a dar a conocer. Cómo nos vamos a presentar ante esta persona, también sabiendo un poquito su perfil. Y hoy en día no es complicado porque podemos googlear y conocer, ¿no? O LinkedIn, podemos conocer un poquito más sobre el perfil profesional de las personas que van a participar. También podemos buscar en lo que es Facebook, en una red social, la trayectoria de esta empresa o negocio. Entonces, ver, ¿no? Con quién nos conviene hacer alianzas estratégicas.
Y hasta podríamos investigar qué cosa le gusta a la persona, ¿no? De repente entro a su LinkedIn y veo que, no sé, le gusta correr a maratón, o no sé, le gustan las plantas, entonces por ahí le hago un tema de conversación interesante y empiezo ahí a como que caerle bien, ¿no? A la persona, pero tampoco creo que podemos ser tan agresivos, ¿no? En un primer contacto. Podríamos asustar a alguien en un tema de networking, ¿cómo deberíamos comportarnos para que podamos de repente caerle mejor a esa persona o tener más probabilidades de tener de repente alguna asociación o alianza? Ya, en lo que es algunas recomendaciones, investigar previamente las personas que van a participar en ese networking o las empresas. Y como te decía, del punto de las personas lo puedo investigar en LinkedIn, ¿no? Su perfil profesional, esa trayectoria. De las empresas, ver en redes sociales, un poquito conocer la reputación de esta empresa, sus relaciones o vínculos. Cuando a veces uno va a comunicarse con otra persona, tiene una intención. Entonces, ver, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser las personas que yo voy a querer relacionarme? ¿A quiénes me voy a dirigir? ¿Con quiénes voy a hacer? Ya sea yo también como empresa, capaz en un futuro buscar alianzas estratégicas, o simplemente como en el aspecto del trabajo como profesional, ver, ¿no? ¿Qué otro profesional puedo contactar? Ujú. En el Y caso así. que seamos un poco tímidos como emprendedores o como dueños de negocios, de repente nos podría apoyar alguien de relaciones públicas y vamos los dos al evento de networking y de repente esta persona habla más con las otras, con estas personas o estos grandes gerentes. A mí a veces me ha pasado que me ha quedado un poco corta, ¿no? Más bien a mí me han empezado a hablar, pero a mí me costaba un poco hablar con ellos. ¿Quieres sacar el número? Bueno, puedes utilizar la estrategia, ¿no? De que alguien te acompañe y esa persona te va a presentar, ¿no? Te va a presentar y entonces puedes hablar, como dice, lo básico, lo más importante. Porque a veces también algunos hablan y al final de todo el discurso que dieron, algunas cosas no son relevantes. Entonces, en el aspecto de la comunicación, pienso que a veces hay que ser más estratégico, ¿no? Puede ser que hable poco, pero es más Conciso. asertivo. Ujú. Es más estratégico en lo que va a decir. Sí, estratégicamente voy a decir algo. Una consulta. Estamos hablando bueno, buen rato con el tema de esto de relaciones públicas y me está dando vuelta en la cabeza el tema de la investigación. ¿Dónde podemos comenzar a investigar a nuestros posibles, no sé, o clientes o socios? O no sé, hay páginas, por estadística sé que también INEI tiene, pero ¿cómo nosotros emprendedores pequeños comenzamos a buscar información, ¿no? Por ejemplo, yo hago diseño gráfico, sé que somos, no sé, 250.000 diseñadores gráficos, pero algunos se dedican específicamente a algo, ¿no? Pero ¿dónde encuentro tal vez la información o cómo me puedo, este, dónde empiezo, por decirlo así? Ya, creo que sería, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, tener eso bien en claro, ¿no? ¿Qué información quieres? Porque información hay en forma genérica. Entonces, ser más específico, ¿no? ¿Qué información quiero obtener? En este caso, por ejemplo, a ver, ¿qué información te gustaría obtener, Roberto? Por ejemplo, me gustaría saber, este, cuántas, o sea, cuántos servicios, no sé, Lima solicitan diseño gráfico, por ejemplo, para imprenta. No para digital, porque en digital hay mucha variedad, pero más que todo en imprenta, por ejemplo. Ya, pero tú, ¿cuál es tu ámbito, tu entorno donde más te relacionas? Porque capaz hay sectores donde no van a ser tu público. Entonces, ¿Qué haces sobre tus clientes? O sea, ¿a ti qué te ujú, interesaría? ¿A quién encontrar como tu cliente? claro, mientras más específico Ah, ok. en investigación, eso es, ¿no? Mientras más específico, mientras seas más puntual, vas a tener mejores resultados. Mm, Acuérdate que en la investigación defines bien cuál es tu población y en base a tu población vas a sacar tu muestra, porque lo que vas a ya. investigar es esa muestra.
Ok, ya, o sea, voy a tener que pensar más. No, Es que pero en la está investigación bien. es eso, tienes que ser más específico Sí, y vas a obtener mejores sí, resultados. porque alguna vez yo también me senté en un momento y me preguntaron varias cosas específicas y me dejó con la duda y no regresé a la consultoría. Pero, Ujú, claro, es sentarse y comenzar a rebuscar uno lo que como empresa o emprendedor quieres específicamente, porque todos podemos vender tortas o empanadas, pero exactamente tenemos que buscar específicamente, como dicen ustedes, a qué estamos apuntando, ¿no? ujú. ¿Y qué información es la que yo quiero obtener? ¿Qué datos? Por ejemplo, a mí se me ocurre que para lo del diseño, no sé, de repente lo que a él le convendría en temas de networking sería que ubique a las personas que justo toman la decisión en empresas que a él le guste, ¿no? Por ejemplo, le gustaría hacer diseños para los restaurantes. Ok, entonces que agarre 10 empresas de restaurantes y que busque específicamente al jefe de marketing o al jefe de comunicación. Entonces, que estratégicamente lo conozca, ¿no? En esos eventos, ya que se aprenda su rostro, cómo se llama, qué es lo que le gusta. Entonces, cuando se acerca, entonces trate de empatizar y de ahí tener ya el contacto. No me estoquería. Claro, y Lo va a saber, por stalkear. ejemplo, ¿no? Claro, y saber, por ejemplo, este señor que tiene sus restaurantes, más o menos en qué distritos tiene el restaurante, cómo son los públicos que van, ¿no? Según, a veces hay diferencias del público de este distrito con el otro distrito, ¿no? Y ahí tal vez su publicidad puede tener una cierto grado de diferencia, ¿no? Porque lo que yo quiero es llegar a este público, entonces tengo que saber un poquito cómo es el comportamiento de mi público. Por eso decía, ¿no? En relaciones públicas, en lo que es la gestión de la comunicación, uno quiere conocer, ya, a ver, este público es así, sus características, entonces mi forma de comunicarme para llegar de mejor manera a ellos va a ser de esta forma, va a ser mediante estos medios. Todo eso se diseña, ¿no? En el plan de comunicación, en el aspecto, como dice el de marketing, ¿no? Se ven muchos aspectos, incluso de los colores. Por ejemplo, mencionando, ¿no? Los colores también tienen un impacto visual, hay una reacción. Generalmente, por ejemplo, el color naranja es más llamativo hacia la vista, la tipografía que vamos a utilizar también, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola tiene una tipografía un tanto más, ¿cómo le puedo decir? Más cercana, si has visto, ¿no? La forma en cómo está escrito, no es una forma rígida. ¿Y qué te quiere transmitir? Te quiere transmitir, ¿no? Que hay esa accesibilidad, después de su imagen, los colores rojo, blanco, la frescura, ¿no? Porque esa es la idea, que si tú te tomas una Coca-Cola, es refrescante, ¿no? Y eso. Y entonces también no es en vano, o sea, no, tiene un porqué este tipo de tipografía, que es más de dibujaditos, no sé si has visto. Sí, y justo se me ocurre, no sé, la idea de que de repente él quiere que su cliente sea, no sé, Coca-Cola, entonces hasta se sirve de su imagen, ¿no? Al momento que se presenta en el evento y su tarjeta de presentación tiene que verse también como de ese estilo, ¿no? O de repente hasta su misma vestimenta tiene que verse como una persona un poco más accesible, no tan rígida, para que Claro. empatice. Yo pensé que me ibas a Ujú. decir que me vista como el oso de Coca-Cola, no sean malos. Ya, por favor. Iba a ser el hijito No, del no oso tanto. Coca-Cola. No tanto, no tanto así. Y así, no, es saber, ¿no? Utilizar, como dice eso sí es el campo de la imagen. Como él es de marketing, se maneja bastante los colores, la parte Ujú. de los elementos visuales. Porque mediante eso también comunicamos, como te decía, ¿no? El color, la tipografía, el eslogan. Claro, entonces, ya bueno, vamos a resumen porque ya me he quedado con varias cosas y no voy a hacer reglaje, voy a investigar. Entonces, digamos que en las relaciones públicas, bueno, ahora he aprendido otras cosas diferentes. Yo pensé que estaba en el ámbito más arriba, pero viendo todo lo que hemos conversado el día de hoy, pues nos puede ayudar mucho más a abrir un campo diferente, ¿no? Claro, siempre nos valemos de marketing, de diseño, de una persona que hace imagen institucional, pero
Me he dado cuenta que relaciones públicas pues me va a ayudar mucho más en otro ámbito y la relación también es diferente. Entonces, nos vamos a valer de marketing, vamos a investigar, investiguen chicos, investiguen, no hagan relaje, no lo sigan hasta las 12 de la noche a las personas. La comunicación no verbal también, porque hay un momento en que creo que también tiene que ver mucho eso, la comunicación de nosotros, gestión de tiempo y bueno, aprender a negociar o aprender a manejar las crisis bajo presión. ¿Algo más que podremos agregar por ahí o me salté algo? No, simplemente acotar de que las relaciones públicas se dan, pues, ¿no? En toda esa línea. Tal vez yo me he basado un poquito más en lo que es la parte de emprendedores, porque veía, ¿no? Que hoy en día en el país siempre surgen, ¿no? Lo que son los negocios, se van formando. Y como te decía, las empresas que tienen más trayectoria tienen sus profesionales. Entonces, capaz esta información le iba a ser más útil a los emprendedores. Por eso me enfoqué más en ellos. Pero las relaciones públicas, como te digo, recuerda que van incluso en el aspecto internacional, de país con país, gobierno con gobierno. Abarca muchos aspectos. Hay relaciones públicas del tipo, como te dije, personal, cómo yo me relaciono con mis compañeros de trabajo, cómo yo me relaciono con mi vecino. Esa es una forma de relación pública, pero del aspecto personal, lo mínimo, ya lo más básico. Y ahí vamos subiendo, ¿no? Cómo yo me relaciono como emprendedor, como dueño de mi negocio, cómo yo me relaciono en el campo de la política, se llama relaciones públicas políticas, relaciones públicas que ya te mencioné internacionales, relaciones públicas empresariales y así. Hay diferentes tipos. Perfecto, entonces vamos a esperar que nuestros seguidores pues también nos dejen algunos comentarios aquí debajo de este capítulo, de repente tienen más dudas y por ahí empezamos a hacer el seguimiento con Arleni, algunas consultas que nos hagan con respecto a las relaciones públicas y también cómo lo están aplicando también con la ayuda de la imagen. Muchísimas gracias Arleni por haber participado en este episodio, esperamos que vuelvas muy pronto. Gracias, Alessandra. Y bueno, lo que he tocado, los puntos ha sido así, lo más básico, lo más sencillo para poder entender, ¿no? De lo más puntual, porque este tema es amplio. Hay muchas cosas que todavía no he detallado, pero como te digo, este tema es amplio. Perfecto, ¿algo más que quiere decir Roberto? Sí, déjanos por favor tus redes donde ubicarte si es que necesitamos consultarte algo. Siempre es bueno porque ahí yo te voy a molestar seguido, creo. No hay problema, Roberto, ya por interno ahí me busca. Sí, Perfecto. por interno, sí. Muchísimas gracias. Entonces nos estamos viendo en el próximo capítulo del podcast El secreto es la imagen. Bye bye. Bye.